Bueno, el siguiente panel tiene que ver con la gobernanza. Esta es una mesa de diálogo, un panel que tiene que ver con la gobernanza del sistema educativo, tiempo de coincidencias. Este es un tema que planteó desde el inicio, desde la apertura el día de ayer, el subsecretario Otto Granados, que lo dejó claramente establecido. Y vamos a tener ahora un panel que discuta a fondo las variables de la gobernanza. Voy a pedir que nos acompañe acá arriba en el escenario, por favor, a la maestra Agustina Blanco. Ella es directora de la Red de Escuelas de Aprendizaje de la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense, allá en Argentina. Bienvenida, maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, por favor. E invito también a que nos acompañe acá arriba a el doctor Eduardo Bakov Escudero, que hoy es consejero presidente del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el doctor Bakov, que preside el instituto. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Gracias. Invitamos también a Patricia Vázquez del Mercado, secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, que no nos pudo acompañar, pero en su lugar está con nosotros Lucero Nava Bolaños, quien es subsecretaria de Educación Obligatoria allá en Puebla. Bienvenida, maestra, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Para moderar este panel ya estuvo el día de ayer aquí con nosotros y ahora Elisa citaba su asesoría y su orientación en todo el proceso curricular desde Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, el maestro Lorenzo Gómez Morín. Bienvenido nuevamente, querido Lorenzo. Muchas gracias. Bienvenido, gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Le doy igualmente la más cordial bienvenida a los colegas que hoy estarán en esta mesa. El tema de la mesa tiene que ver con un término muy importante en términos de política pública, los problemas de gobernabilidad y de gobernanza, entendidos evidentemente como las responsabilidades que tiene el gobierno y la sociedad para sacar adelante algún proyecto, propuesta, algún cambio institucional grande. La reforma educativa 2013, como comentábamos desde ayer, es una reforma educativa de gran calado, es una reforma educativa muy profunda. Me atrevo a decir que desde 1992 que hubo una reforma educativa en donde se transfirió la educación básica y normal a los estados de la República, a la gestión de los estados de la República, y que fue una reforma muy importante, porque junto con ella se acompañó también reforma de planes y programa de estudio, nuevos libros de texto, se decretó la obligatoriedad de la educación secundaria. Desde entonces no había habido una reforma de la naturaleza y de la profundidad como la que se inició en 2013. Esta reforma, como comentábamos, tuvo que ver con el establecimiento, entre otras, del servicio profesional docente, es decir, armar una carrera de mérito para el ingreso, permanencia y promoción de docentes, la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo público autónomo, y en lo que estamos viendo en este simposio, la elaboración de un nuevo modelo educativo, un currículum, un cambio curricular, pero ahora para la educación obligatoria que incluye educación básica y media superior. Para tocar estos temas, pues ya Leonardo nos hizo favor de presentar a nuestros invitados,
a los cuales me congratulo de poder acompañar esta mesa de debate. Y esta mesa la haremos tendremos dos momentos. Quiero ofrecerles a los panelistas dos preguntas que tienen que ver con el tema de la mesa, para pedirles su punto de vista, su opinión, y después tener un intercambio de réplica entre nosotros, y finalmente, pasando las dos preguntas que vamos a hacer, pues abriríamos a la petición de preguntas por parte de la audiencia. Entonces, la primera pregunta es como les llamaba yo, la pregunta clave es: en su experiencia, una reforma educativa profunda, como en esta, que implicó cambios constitucionales, ¿requiere alguna condición particular de gobernabilidad? Esta intención de esta pregunta, manás para explicar, es: para hacer una reforma, ¿hay asuntos de gobernabilidad que deberían de estar presentes para poder lograrlo? Y si es así, también preguntar, dado que tenemos una colega, Agustina, que es nuestra colega que viene de Argentina, verlo también desde una óptica de América Latina. Entonces, pues para iniciar le voy a pedir a Agustina si puede iniciar respondiendo la pregunta. Gracias. Bueno, gracias Lorenzo, y ante todo, muy buenas tardes. Un día largo y ya uno de los últimos paneles cuando hablamos de la gran reforma y de cómo intentar cambiar el rol de los estudiantes, ¿no? De un rol pasivo a un rol activo, y yo pienso en las horas que hemos estado, es simplemente esto, tratar de realmente poner a ese estudiante como protagonista. Creo que es el núcleo de todo esto. Así es que intentaremos ser breves y concisos. Ante todo, les comento que desde Argentina me impresiona, más allá de que uno sabe en la región que estamos todos inmersos en este mismo asunto, haber escuchado desde ayer y la verdad cada una de las charlas me han resultado fascinantes, pero sobre todo es tan evidente que estamos todos con muchas cuestiones que tenemos en común. Entiendo que México tiene un avance formidable en cuanto a la formulación del plan, del cambio educativo, y también entiendo que ahora comienza la etapa más difícil, o ya comenzada, pero este tema de la implementación, porque se han oído una infinidad de cuestiones que creo que nadie discute. Es tan evidente que el cambio del mundo nos lleva a un cambio de educación que es obligado, es exigido, pero el gran tema es cómo hacerlo, porque al final todavía estamos de algún modo, y acá encuentro que mi país tiene muchísimos puntos de encuentro con México y con tantos otros, estamos todavía basados en una tradición que cuesta mucho cambiar, ¿no? Hay resistencia al cambio, toda la teoría de cambio en esto se aplica, y es acá donde realmente me ha resultado más fascinante, y vengo desde un lugar y con toda humildad a comentarles cómo lo estamos viendo en Argentina y qué estamos intentando hacer en este mismo sentido, cómo implementarlo. Ante la pregunta en concreto, ¿cuáles serían aquellas condiciones como para que una reforma estructural y profunda como es esta pueda llevarse a cabo? Más allá de la ley, por supuesto, el marco legal creo que acá está dado y está bien claro, pero yo diría que hay dos cuestiones que considero que son esenciales. La primera tiene que ver con hacer que los protagonistas en la implementación de semejante cambio no solamente se sientan parte del cambio, sino realmente sean parte del cambio. Y acá entran todos los niveles de sistema hasta llegar al eslabón que yo creo que es el fundamental, que tiene que ver con los directores y los docentes en las escuelas. Y cómo hacer que se sientan y que sean parte del cambio es lo que es bien difícil. Acá hay algunas de las cuestiones que se han tratado con mucha claridad y me parece que son esenciales, que tiene que ver con justamente una formación de alta calidad en no solamente gestión, sino además liderazgo educativo para los directores, pero particularmente que también se ha hecho foco, y creo que sería una cuestión esencial en la cual
poner fuerte énfasis en términos de implementación, que tiene que ver con la formación docente desde el lado del liderazgo distribuido. Como en las escuelas nuestras, que bien sabemos que todo lo que se dice, como comenté, creo que es incuestionable, pero al momento de ponerlo en práctica es bien difícil. Hoy nomás en el almuerzo comentábamos con colegas, con una directora y una docente, que decíamos al final del día cuántas veces nos pasa que cada maestro, cada profesor cierra la puerta y hasta acá ahora empieza lo mío, que es mi mundo dentro de mi pequeña isla, que es mi aula. Cómo cambiar eso, cómo cortar y de algún modo romper con ese molde es lo que es bien difícil. Y todo lo que tiene que ver con el concepto y la implementación de verdaderas comunidades profesionales de aprendizaje, a veces tiene que ver con respetar los procesos. A veces son equipos de liderazgo dentro de las escuelas que más allá de la norma y más allá de los cambios que en el caso de la reforma, de este cambio educativo, se pueden plantear, pero a veces es respetar el proceso, pero desde la dirección enfatizar, permitir y habilitar que esos liderazgos naturales emerjan. Nosotros consideramos que los directores son estos grandes catalizadores, son quienes aceleran o inhiben procesos y a veces tiene que ver con permitir, con habilitar, con apoyar. Sin ese cuerpo de docentes, que son los que crean primero en esta reforma, que crean que son capaces de dar más, de incidir en los demás, de inspirar al resto, sin que los directores habiliten a este cuerpo, es muy difícil que el resto vaya a pasar. Ellos son de algún modo quienes deben promover que esto es factible y que esto se puede hacer. Así es que para mí esa es la primera gran condición, que los protagonistas sean parte de este cambio. Y en la segunda condición tiene que ver con la confianza. Se nombró, se mencionó y sin embargo todo lo que pueda decir desde la experiencia que tengo de trabajo mi especialidad fue en formación de formadores, particularmente en formación de directores. Trabajé los últimos 8 años en la Universidad de San Andrés. Nuestro programa bandera es Directores Líderes en Acción. Esta escuela de educación es la que ahora está tomando la dirección Axel Rivas. Y hemos trabajado con más de 1000 escuelas, ¿no? En donde es demasiado importante lo que ocurre en términos de confianza dentro de cada institución. Esto es lo que uno recoge y aprende a través del trabajo mano a mano con cada una de las escuelas. Y la confianza también, cómo incide la confianza como factor fundamental, no es algo subjetivo, es algo que tiene una base científica muy fuerte. Hay estudios longitudinales de una década, hay un estudio particularmente interesante de Anthony Brick y Barbara Schneider que muestran la incidencia que tiene la confianza, por ejemplo, en lograr aprendizajes o lograr escuelas efectivas. La confianza tiene que ver con este sistema de dependencias mutuas. Fíjense que nos hace al sentimiento de vulnerabilidad y acá nuevamente los directores pasan a ser actores claves y los equipos de liderazgo, las comunidades profesionales también. ¿Cómo? A través de la modelización. La confianza tiene que ver con el respeto, con la integridad personal, con las capacidades, las competencias que el rol requieren y con el interés por la otra persona. Cuando eso ocurre a través de la modelización en una escuela, es donde cuando uno trae una propuesta diferenciada como es esta, cuando uno intenta habilitar espacios para la innovación, quiere promover espacios de intercambio, sin la confianza es imposible que esto suceda. Va a ser un mandato y las reformas no actúan como por mandato. Tiene que ver lo que viene de arriba hacia abajo, pero definitivamente qué ocurre en las escuelas. Cada escuela es un mundo, cada escuela se conoce mejor que nadie. Y es por eso que la confianza, a mi entender, es un factor determinante. Muchísimas gracias, Agustina. A continuación le pedimos al doctor Bakov, por favor. Gracias, muy amable. Sí. Buenas tardes a todos. Pues yo diría, además de lo que nos acaba de decir nuestra compañera de Argentina, que además de la confianza, una reforma educativa profunda toca muchos ámbitos
políticos, sociales, laborales, toca intereses gremiales, toca posturas personales, percepciones pedagógicas, relaciones humanas, relaciones gubernamentales, intergubernamentales, presupuestos, en fin, formas de administrar, formas de entender la educación. Todo este universo de cambios pues requiere básicamente condiciones gubernamentales que puedan tener la capacidad de llevar a buen puerto el propósito que se propone una reforma educativa de esta naturaleza. Y ahora se ha hablado mucho en las reformas, en esta reforma educativa, de los aprendizajes de los estudiantes. De hecho, se iguala la calidad de la educación en la Constitución como el máximo logro de aprendizaje posible. Pero yo me pregunto en realidad, ¿cuántos sistemas del mundo se han tratado de proponer o se han propuesto cambios sustantivos en los aprendizajes? ¿Y cuántos de ellos han logrado en realidad, digamos, dar un brinco que al menos sea notorio y que podamos decir que las reformas, porque la reforma educativa como ahora se le contempla o se le alude, pues en realidad son unas series de reformas, no es una reforma, y está mal, a mi manera de ver, definida la reforma educativa como tal. Son varias reformas y en México, en términos generales, se le iguala a la reforma educativa como la evaluación de los docentes, porque es el tema que más, digamos, atención ha traído y el que ha sido más polémico en todo. Pero el INEE, en el cual yo represento en este momento, pues es parte de la reforma educativa. El cambio a las normales va a ser es parte de la reforma educativa. El nuevo modelo educativo, etcétera, etcétera. Son varios componentes. Articularlos todos ellos para que al final podamos nosotros decir que mejoramos los aprendizajes de los estudiantes, se requiere de una gran capacidad, de una gran inteligencia, de una gran coordinación institucional, gubernamental, social, mediática, es decir, se pone en juego todas nuestras capacidades como mexicanos. Entonces, para ello necesitamos tener claramente qué es lo que queremos hacer y para ello tendríamos que tener un diagnóstico muy bien definido y metas muy bien establecidas en el tiempo. Y esto usualmente no es práctica de la política mexicana. En realidad se hacen reformas y luego vemos después de mucho tiempo que no funcionaron o que funcionaron medianamente y volvemos a hacer otras reformas para lograr los mismos resultados. Pero entonces yo diría que se requiere de una gran capacidad, además por supuesto de una gran voluntad, de estar convencidos, de una simpatía por el cambio, se requiere de una capacidad. No, la simpatía y solamente la voluntad no pueden hacer que un país entero se mueva. Yo me preguntaba hace rato, ¿cuánto cuesta mover a un país, digamos, 10 puntos en PISA? ¿Qué necesitaríamos hacer? Y si yo tuviera la respuesta, se las aseguro que se las vendería a cualquier país, porque todo mundo quisiera estar 10 o 20 o 30 puntos arriba de PISA. Sin embargo, es una pregunta muy difícil de responder porque están involucrados una gran cantidad de hilos educativos, pero también de hilos sociales. El sistema educativo nacional no es único responsable de los aprendizajes de los estudiantes. Es parte, la sociedad es la otra parte. Hay una investigación muy interesante respecto a por qué en el caso de PISA, Vietnam fue una revelación, siendo 4 veces más pobre que nosotros, es 3 veces mejor en los resultados de PISA. Y es mucho decir eso.
Dice, ¿cómo le hizo un país chiquito saliendo de una guerra tan tremenda como fue? Pero entonces yo diría que se requiere de una gran capacidad, no solamente de una simpatía y de una sola voluntad, se requiere de una gran capacidad para definir, para articular todas las, todos los proyectos políticos o todas las políticas para poder llegar a ello. También se requiere de otra cosa y se requiere de legitimidad. La legalidad nos las dan las leyes y la reforma educativa, la evaluación de los docentes que está tan, documentada en términos de que muchos docentes no la desean, no la quieren, no están de acuerdo con ella, es en cierta medida porque no hay legitimidad en ese sector, porque no la sienten suya, porque no la sienten útil. Entonces, además de ser legal, tiene que ser legítima. Y la legitimidad social solamente la puede, en este caso, manifestar quienes son sujetos, principales sujetos de las reformas educativas. ¿Cómo hacerle en este sentido? Pues se requiere de un gran convencimiento, se requiere de que la gente sienta, que esté convencida y que tenga la voluntad y que en conjunto, como sociedad, nosotros podamos movernos, pero en especial siendo los profesores un componente fundamental en el sistema educativo, pues hay que convencer a los docentes, hay que convencerlos de cuáles son las mejores maneras de tener una mejor sociedad a través de una mejor educación, donde ellos y sus hijos salgan beneficiados. También se requiere identificar y atender los focos rojos que podrían interferir en la implementación de una reforma. O sea, la reforma no puede aventarse al mar a ver a dónde llega. Tendríamos que saber dónde están las islas, saber dónde están los remolinos, saber dónde nos podemos atorar, identificar esos para poderlos atender y anticipar lo mejor posible. Por supuesto, en el caso de la educación, el sindicato es un foco rojo. Y lo tengo que decir, pero también, como el sindicato es un foco rojo, son las burocracias federal y estatales que interrumpen porque se le han de alguna u otra manera, tocado los beneficios que en todos estos años han tenido. Y finalmente, pues se tiene, como ya se decía, tener el convencimiento firme nacional de que esta es la mejor manera de lograr los objetivos que nos propusimos. Gracias. Muchas gracias, maestro Bakov. Subsecretaria, por favor, obviamente su participación de la visión internacional a la visión nacional de un organismo autónomo, usted está en la trinchera de batalla, ¿no? Entonces, por favor, si nos hace favor de ofrecernos su punto de vista. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es sí la óptica a nivel de un Estado, de la gobernabilidad y de los procesos hacia la gobernanza. Es una batalla que se libra día a día, no es algo como mágico que suceda porque hay un decreto o hay algo que se publica en el diario oficial y entonces empieza a marchar. Yo quisiera tomar como una analogía en términos de esta idea de gobernabilidad. Evidentemente se requiere una dosis de gobernabilidad para poder alcanzar una reforma y un planteamiento que nos lleve a transformar la educación. ¿Qué hemos hecho? Pues primero que nada tenemos que convocar a los actores. Yo estoy totalmente de acuerdo en la posición de arranque de nuestra compañera de Argentina, pero no nada más a los actores de la escuela, que sí son muy importantes, hay que convocar a todos los actores de la sociedad en un Estado. Esto es los docentes, los padres de familia, los directores como líderes de este proceso de transformación de nuestras escuelas, los supervisores, los jefes de sector, toda la estructura intermedia de la estructura educativa.
también a la parte técnica, administrativa, o sea, sí está este componente desde las secretarías de educación de los estados, pero evidentemente también están las estructuras sindicales, esto es algo real, con todas sus expresiones y con todas sus facetas de grupos, ¿no? Por otra parte están los padres de familia, que son actores fundamentales, y los consejos escolares de participación social. Están también la academia, con todas sus aportaciones, las organizaciones de la sociedad civil, los empresarios, o sea, finalmente un esquema donde todos los actores tengan parte en el juego. Esto es, ahí está el balón, esto es un juego que hay que jugar y hay que jugar todos juntos. Y de entrada, bueno, pues sí tenemos que entender las dimensiones de poder y de fuerzas que hay en todos estos actores sociales si queremos empujar realmente y consolidar una reforma de gran magnitud como la que estamos pretendiendo alcanzar. A nivel del Estado, pues evidentemente se juegan muchos intereses, muchos discursos, pero yo creo que lo que ha hecho Puebla en lo concreto es encontrar una unidad de propósito. Esto es fundamental, o sea, ir eliminando las barreras y encontrar un punto que nos une a todos estos actores. En el caso de Puebla, lo que se encontró es un modelo muy sencillo que se llama modelo APA, que se concentra básicamente en 3 elementos de cómo abordamos la educación, que es cómo hacemos que todos asistan, no es un tema fácil, cómo convocamos a aquellos 250,000 niños que tenemos todavía fuera de la escuela, es un gran desafío, cómo hacemos que permanezcan, que no se nos vayan, que no abandonen las escuelas, que no lleguen a la media superior, a la secundaria y decidan pues migrar, simplemente que la escuela ya no les interesa, y cómo hacemos que aprendan lo que tienen que aprender. Una vez reduciendo a 3 elementos básicos nuestro propósito, podemos sentarnos ahora sí a conversar, porque todos queremos que nuestros hijos vayan a la escuela, permanezcan y aprendan. Los docentes quieren realmente esto, los directores quieren que así sea su escuela. Y una vez que logramos también que el sindicato, la estructura educativa, los empresarios, etcétera, todos los actores tengan comprensión de cuál es el propósito, pues entonces podemos empezar a tener cada quien su participación en esta gran apuesta para reducir el rezago educativo y acercarnos hacia esta gran reforma. Otro punto importante en esta apuesta de un modelo más de gobernanza, más participativo, mucho más, donde todos tienen algo que decir, yo creo que es la parte de la innovación. Cuando solo buscamos la gobernabilidad del sistema, no necesariamente creamos los espacios para que se produzca la innovación. Y la innovación puede venir de veras de las comunidades que están interesadas, de una buena idea de los padres de familia, de aquellos profesores que están innovando en una escuela multigrado y que están haciendo una cooperativa para que los chicos puedan adquirir habilidades y competencias para la empleabilidad. O sea, la innovación puede venir de cualquier parte. Si solo me concentro en mantener la gobernabilidad, tengo poco espacio para abrir la puerta a otros actores que me pueden decir cosas y poner sobre la mesa elementos que me permitan innovar el sistema. De modo que pareciera como un juego de una dinámica de los diferentes procesos. Yo estoy convencida de que es a través del involucramiento de todos los actores, el
permiso a innovar y a la creatividad, la unidad de propósito, el mantenimiento de procesos de comunicación muy claros y de acuerdos también, y de respetar esos acuerdos. Yo creo que esto es fundamental a nivel del Estado. Hay cosas, ejemplos muy claros de cómo podemos alcanzar la gobernabilidad. Por ejemplo, estoy pensando en la autonomía de gestión y de la elección del calendario de 185 días o 195 o 200. Fue todo un tema de gobernabilidad y fue todo un ejercicio de dejar a las comunidades escolares, de permitir a los supervisores que hicieran consensos, de que los padres de familia escogieran opciones, de los docentes. Entonces, es un ejercicio donde tenemos muchos acuerdos y donde tenemos que llegar a respetar estos acuerdos, para lo cual nos vamos adquiriendo espacios de legitimidad y de construcción poco a poco de esta gran reforma. Muchas gracias, maestra. Es un gran recorrido y con aportaciones muy importantes las que hasta ahorita nos han hecho nuestros panelistas. Yo les comentaba, les ofrecía a los panelistas un par de definiciones que en lo personal usamos mucho en el trabajo de política educativa, y el término de gobernanza, que es uno de los temas que se manejan. Nosotros, en lo personal, a mí me gusta mucho una definición, un concepto de este tema que maneja un investigador mexicano, un escritor, investigador mexicano, Luis Aguilar, ¿no?, que se refiere él a la gobernanza como una forma de gobernar que implica una nueva relación entre gobierno y sociedad, en la cual los ciudadanos son considerados como sujetos en el proceso de gobernar. Es decir, esta nueva relación implica que los sujetos, las personas, tienen un ámbito de toma de decisiones. La siguiente pregunta, en este concepto de gobernabilidad, de gobernanza, de darle más poder a los sujetos, en este caso educativos, en el proceso de gobernar, implica una relación de coordinación y no de subordinación, dice Luis Aguilar, ¿no?, entre el gobierno y estos sujetos, ¿no?, que entiendo yo muy bien que esto es lo que el doctor Bakov mencionó claramente como la legitimidad de un proceso, cuando tiene la aceptación, y no solamente la aceptación, sino la adhesión y el empuje de la sociedad. Entonces, México está a punto de entrar, y digo a punto de entrar porque a partir del próximo mes entramos en una carrera de cambio de gobierno. El próximo año hay elecciones federales, hay cambio de presidente, hay cambio de Congreso federal, senadores, diputados, habrá cambio también en algunas gobernaturas estatales, ¿no?, y es un momento, pues ya sabemos lo que son los años políticos. Y en el entorno hay una pregunta que flota en el aire, que algunos la ven y háganse de cuenta que se agachan y se van de lado, ¿no? No queremos ver esa pregunta, ¿no? Y es decir, ¿qué va a pasar con la reforma educativa en el próximo año? Y este es un tema que tiene que ver con gobernanza. Y la pregunta que les hice yo a nuestros colegas fue: ¿en dónde es previsible impulsar o fortalecer la gobernanza para el éxito de una reforma educativa profunda, en este caso la mexicana, pero desde la perspectiva externa, en un entorno político de esta naturaleza difícil, en donde la pregunta que yo les pido si podemos abordar es: ¿en dónde es previsible o necesario impulsar o fortalecer la gobernanza? Y regresamos y le doy la palabra a Agustina, por favor. Sí, esta misma pregunta, que me parece absolutamente pertinente, de hecho surgió ayer de alguno de los participantes de la audiencia, y es el gran temor. A veces en educación bien sabemos que
todo actúa por demolición, muchas veces cuando hay un cambio de gestión política. Y sin embargo hay dos cuestiones que a mí me ponen en un lugar de enorme optimismo respecto a lo que uno puede entender, ver, leer y haber escuchado respecto de esta propuesta acá en México. Lo primero y primordial es que, como bien dijo la subsecretaria, creo que se ha hecho el recorrido que sí ha sido la condición, digamos, inicial, que tiene que ver con el acuerdo a nivel sociedad. Bien sabemos que la educación la construimos entre todos. Han sido prolijos, han respetado este proceso, lo han hecho, probablemente podría parecer largo, yo creo que no, por el contrario, es porque se ha hecho como debió haberse hecho. Pero además ayer oí algo que me pareció absolutamente crucial y en esto es donde radica mi mayor optimismo. Y lo que se dijo y está explícitamente escrito es que esto no es un programa y no es un proyecto. Y se dijo, esto es una estrategia. Entonces, aun si hubiese cambio, hubiese un volantazo, que ojalá que no, ojalá que realmente continúen, aun si hubiese algunas modificaciones, pero el rumbo está claro, el rumbo fue acordado, la sociedad en su mayoría, entiendo, ha dicho que sí, porque se entiende la necesidad de cambio. Entonces, si esto es una estrategia, hasta donde sea que se va avanzando, que debería quedar instalado. Estas son cuestiones, porque son modalidades de trabajo. ¿Dónde está el cambio profundo? El cambio profundo está en que ya hoy no concebimos una escuela que solamente sea inclusiva en términos del que queremos que los estudiantes estén. Hoy se concibe una educación de calidad en que los estudiantes están, pero además se los incluye en el conocimiento. Queremos evitar que dejen la escuela. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo los motivamos? ¿Cómo realmente se los pone en el centro y como protagonistas? Este es el gran cambio. Lo que se está hablando de un nuevo rol en los directores, y muy bien dijo la subsecretaria, no solo los directores, desde ya los supervisores, es un nuevo rol pedagógico. Ellos son, de nuevo, a quienes acompañan, quienes habilitan, quienes generan las condiciones. ¿Para qué? Para que el docente asuma su nuevo rol, que es un rol bien distinto, es un rol más de facilitador, porque la sociedad, y acá creo que todo Latinoamérica, más allá del mundo, entendimos que al haber dejado la sociedad industrial y hoy ser parte de la sociedad del conocimiento, donde estamos experimentando cambios exponenciales minuto a minuto y son cambios que van a continuar siendo. ¿Por qué? Porque ha habido una convergencia entre lo que es la inteligencia artificial, la nanotecnología, la biotecnología, la Internet, que realmente nos pone en una sociedad absolutamente distinta y la educación no ha podido acompañar esa velocidad de cambio. Entonces, entendemos que las escuelas deben ser distintas. Entendemos que las aulas deben ser laboratorios constantes de innovación donde los protagonistas en la construcción del conocimiento sean nuestros estudiantes. Todo este proceso ha sido prolijo y ahora, como antes mencioné, llega lo difícil que es la implementación. Entonces, más allá del cambio posible en una gestión, cualquiera de estas cuestiones que comienzan a operar en este cambio de rol, tanto de directores como de docentes como supervisores, creo que ya son cambios positivos, son pasos importantísimos. Ahora bien, el cómo es lo difícil, el cómo es donde estamos todos bastante frenados, yo creo, porque vuelvo a decir lo mismo, acá es donde encuentro que tenemos muchos factores comunes en términos de región. Tuve la suerte de visitar varios países, he tenido la suerte de visitar Colombia, de visitar Medellín, el año pasado en Guatemala, Chile, hablando con ministros, con directores, con todo. Estamos todos en esta misma cuestión que compartimos, ciertos cuellos de botella que son muy elevados. Por ejemplo, y acá lo han mencionado, ha habido una tensión muy fuerte en términos de qué tipo de formación ha recibido nuestros docentes y lo que hoy el currículo, ya desde hace tiempo, lo que los currículos piden. Piden que desarrollemos competencias, pero nos han formado sentados siendo absolutamente pasivos. Entonces, al momento de llevar eso al aula, es bien difícil.
Este es un cambio que hoy esta reforma está considerando y está yendo de lleno, pero va a llevar tiempo a que eso realmente se convierta en buenas prácticas. Otro gran cuello de botella tiene que ver con la resistencia propia al cambio. Puede ser que lo entendamos, que estemos de acuerdo, que la sociedad lo haya de algún modo aprobado, pero al momento de ir al aula y poder llevar todo esto a la práctica, nuevamente nos encontramos con que estamos mucho más basados en esta cuestión de personas que somos más proclives al aislamiento. No es por no querer hacer un esfuerzo colaborativo, es porque no lo sabemos llevar a la práctica. Y acá quizás yo les voy a mencionar muy rápidamente 5 aspectos que al menos desde Argentina es nuestra, y ahora sí desde gobierno, Provincia de Buenos Aires toma el 40% de las escuelas de Argentina. Nosotros tenemos bajo nuestra jurisdicción 20.000 escuelas. Nos pone en una situación, imagínense, sumamente difícil por la dimensión, al igual que en México ni hablar. Y hay muchas experiencias que aún si no han llegado a estos niveles de escala de nuestro propio país, nos vienen mostrando buenas luces. Algunos de estos aspectos que consideramos absolutamente cruciales para que el cambio educativo pueda acelerarse. Por más que acá han dado alguna opinión respecto de que hay que respetar los tiempos y son largos, la verdad es que el mundo está cambiando demasiado rápido. Si hacemos nuestro cambio educativo lineal, me parece que no llegamos. Me parece que esto debiera de algún modo ser un cambio orgánico. Hay que ponerle más confianza a la escuela para que los cambios empiecen a operar, más allá de que tengamos docentes, una nueva generación de docentes formados con nuevas prácticas, sobre todo esto, prácticas, sepamos aprender a través de proyectos para después llevar los proyectos al aula. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, yo creo que hay que avanzar. Número 1, el trabajo de las escuelas en red. Esto hace a que la resistencia al cambio como condición de gobernabilidad no sea tan difícil. Aprendemos porque acordamos algo y después desde el gobierno nos lo dicen, hay que llevar esto al aula, pero es mucho más potente ver qué hacen las otras escuelas y aprender entre colegas. Esto está muy estudiado, esto también tiene mucha base científica, es la forma en que mejor aprendemos y es entre colegas. Cuando nos unimos entre escuelas como redes, pueden decirnos algo, pero cuando creemos que nos trabamos, quizás la escuela de al lado tiene la solución. Sí pudimos llevar adelante el nuevo diseño curricular. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo fuimos enamorando a los otros docentes? Trabajo en red. Punto 2. Acá la reforma en México veo que lo está haciendo de manera contundente. Es la formación específica de los directores, no solamente en gestión, sino como líderes pedagógicos. Número 3, el armado de comunidades profesionales de aprendizaje. Por ahí pasa la formación. No es solamente mejor didáctica, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la evaluación formativa, los métodos de indagación, todo lo que hoy de algún modo todos aprobamos, sino además, de algún modo, permitir que la colaboración realmente suceda. Creo nuevamente que esta reforma lo está teniendo en cuenta. Punto 4, creo, es la innovación. Y acá me detengo en 2 aspectos que considero que son fundamentales. El uso pedagógico de la tecnología, que como mencionaron antes, no es algo que entró de lleno en el currículo porque todavía entiendo que está en discusión. Sin embargo, si no lo podemos pensar en los alumnos, lo debemos pensar, así sea a través del uso de los celulares, como el dispositivo que mayor tracción puede realizar respecto a la formación entre adultos. Hay estudios recientes del BID que muestran que es una de las políticas educativas de más bajo costo y mayor impacto. Usemos, sean los celulares, la tableta, las computadoras, las plataformas, para que todo esto comience a operar. Mostrar buenas prácticas y también utilizar esto por el poco tiempo que tenemos. Es una herramienta formidable para que nosotros como adultos aprendamos a aprender. Y lo último, y con esto termino, es en términos de lo que es la innovación pedagógica. Porque ayer y hoy se han mencionado cantidad de cuestiones que apuntan a la innovación pedagógica, pero vuelvo a este gran cuello, ¿cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo confiar en que somos capaces de esto cuando estamos acostumbrados a hacer pequeñas islas?
y en esto es donde nosotros, al menos desde nuestro gobierno, ahora estamos más parados, tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos. No como lo entendemos tradicionalmente, hago un proyecto. Como la frutilla del postre, ¿vieron? Aprendemos, pero terminan los chicos haciendo un proyecto. Ese no es el concepto general. El concepto general es aquello en donde los docentes de distintas disciplinas se interrelacionan, reflexionan juntos, piensan, planifican, se animan a realmente poner en juego ciertos contenidos del currículo de su disciplina en un proyecto que está totalmente basado en la indagación de los chicos. Tenemos experiencias muy, muy lindas que han terminado, estamos ahora documentando. Estas son el tipo de preguntas que nos hacen los chicos cuando llevamos todo lo que es el concepto de aprendizaje basado en proyectos, como debe entenderse a las escuelas. Los alumnos quedan descolocados. ¿Por qué quedan tan como congelados? Dicen, nunca nos preguntaron qué nos interesa. El aprendizaje basado en proyectos, basado en la indagación, tiene que ver con preguntas no googleables. Lo único que debe hacer esto es llevar a más preguntas. Y esto, que por supuesto hay muchísima literatura en el mundo, si se entra en las escuelas, de algún modo lo que nos acerca y nos acelera los procesos, y cierro, tiene que ver con que es una forma de que los profesores entiendan la verdadera aplicación de algo colaborativo. Y ahí puede hacer mucho más sentido todos los nuevos diseños curriculares. Muchas gracias, Agustín. Maestro Baco, por favor. Gracias. Bueno, empezaría diciendo que las prácticas de gestión gubernamental están cambiando hacia una administración más horizontal y más participativa. Es claro que la sociedad exige cada vez más rendición de cuentas y participación en la toma de decisiones, de políticas públicas, por supuesto. Y esta es una característica, si no de todas, de varias de las naciones desarrolladas o industrializadas. Pienso que este es un camino que no tiene retorno y que en la medida, digamos, de lo posible, nuestro país y otros países de Latinoamérica seguramente transitarán hacia este rumbo, que no es fácil porque nosotros vivimos o venimos de una gestión, de un tipo de gestión sumamente centralizada. Entonces, de repente decir, ahora lo compartimos todos y de aquí en adelante somos responsables, pues es un camino que tenemos que andar y que tenemos que aprender cómo hacerlo. Tampoco va a pasar en automático ello. Se habla mucho en este sentido, por ejemplo, del liderazgo de los directores, pero de liderazgo con una orientación pedagógica y no en una orientación administrativa. Pero nuestro sistema es sumamente burocrático y administrativo. Entonces, ¿cómo le exigimos a un director que de repente cambie su chip, como dicen, para ahora de repente, como dice el mundo y como dice la academia, ser mucho más orientados al aprendizaje de los estudiantes? Cuento una anécdota muy rápida. En PISA hay unas preguntas para saber qué tan orientados los directores están hacia el aprendizaje de los estudiantes. Y le preguntan a los estudiantes si el director entra a su clase de repente para observarlos. En los países industrializados, los noruegos sobre todo, las escuelas o los estudiantes que tienen directivos que asisten y que se meten a los salones de clases son los que usualmente tienen mejor rendimiento en PISA. Y en México y en países latinoamericanos es completamente al revés. Es decir, en las escuelas donde el director se mete a la escuela, al salón de clase, es donde menos aprendizaje hay. Entonces yo les decía, es que es muy fácil, porque en México los directores se meten a clase cuando el profesor no puede resolver un problema de conducta, o cuando falta mucho el profesor y él tiene que ir a dar la clase, pero no es al revés, ¿no? Entonces, quiero decirles que la mentalidad y el cambio de una
forma de comportarse en este sentido, como lo dice Luis Aguilar, que no es el cantante, por cierto, ¿verdad? Sino es un colega nuestro muy afamado en ese sentido, en el que hay que compartir, vamos a decir, la toma de decisiones de manera mucho más horizontal. Es un estilo distinto. Yo no sé si es el mejor, aunque a lo mejor políticamente no es lo correcto decir, porque uno quisiera pensar que ese es el mejor sistema. Pero el caso es que la gobernanza sí se entiende como, digamos, como una repartición, un involucramiento de la toma de decisiones, de las responsabilidades de manera más horizontal. Y eso es en realidad simple de entender, porque aquellas personas que están más alejadas de la toma de decisiones, pues son quienes tienen menos responsabilidad o la sienten más alejada, ¿no? En el caso muy particular de México, no solamente los docentes se sienten muy alejados, por ejemplo, de la reforma educativa, donde sienten que no se les consultó, pero también los padres de familia. Los padres de familia en México no tienen una participación activa, sustantiva en la escuela. Se les llama para tener algunas reuniones para el recreo, para el apoyo, para cualquier festividad, ¿verdad? Pero no toman decisiones ellos. Y yo les quería decir que en este sentido, la participación, por supuesto, de la sociedad y de los padres de familia es imperativo para mejorar la educación. Por supuesto, la de todos los actores, supervisores, directores, docentes que adquieran digamos, un rol distinto al que hasta ahora han tenido, que simplemente es el de obedecer las instrucciones que se les dan a nivel central, no solamente desde México, sino desde las inspecciones o desde la dirección de su escuela. Yo quería decir que, sin estar en desacuerdo, ¿verdad?, con nuestra compañera argentina, porque me parece es difícil estar en desacuerdo con ella en lo que nos dice, sí habría que ver qué cosas, y volví a Vietnam porque a mí Vietnam me ha traído mucho la atención. ¿Qué hacen los vietnamitas, por ejemplo, que es tan distinto a los demás países? Y yo les voy a comentar 3 o 4 cosas que los hacen muy distintos a ellos y que no tiene que ver con la gobernanza como la estamos entendiendo en este momento, sin decir que estoy en contra, por supuesto, de ella. Fíjense, en principio la sociedad vietnamita aprecia el conocimiento sobremanera, aprecia el aprendizaje porque piensa que el aprendizaje es la vía, pero que sus hijos salgan de la pobreza en donde se encuentran. Y como la aprecian, exigen a la escuela, a nivel individual, ni siquiera en grupos de padres de familia, a nivel individual van y le exigen al maestro que quieren que su hijo aprenda más de lo que está aprendiendo. Entonces hay una exigencia social natural, pero porque existe este sentimiento social de que es importante, o esta creencia social de que la educación y el conocimiento es importante. Otro aspecto que caracteriza a la escuela vietnamita es que los profesores retan a sus estudiantes. O sea, no les piden solamente que aprendan lo que dice el currículum, sino que les exigen que piensen y que resuelvan problemas más allá de lo que dice el currículum. Los retan intelectualmente, y a los niños y a los adolescentes les encanta que los reten. Y es una manera en que ellos empujan para que los estudiantes aprendan más. Otro aspecto que hace es que los estudiantes invierten, ojo, fíjense, invierten horas extras, cerca de 13 a 15 horas extras de su escuela a aprender matemáticas, porque piensan que las matemáticas es una asignatura importante para el futuro de sus profesiones. Entonces, digamos, la idea de que la sociedad empuja, de que el estudiante aprecia el conocimiento, que el profesor reta intelectualmente a los estudiantes,
hace un contexto muy distinto y no tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con un estilo social distinto al nuestro. En términos generales, a nosotros no nos gusta demasiado ni que nos exijan, ni invertir demasiado tiempo, y tampoco está muy colocado en el imaginario, digamos, social, de que la educación es buenísima y que hay que, digamos, empujarla. Fíjense, y con esto voy a terminar porque sé que el tiempo está corto. Si ustedes hacen una entrevista o una encuesta nacional a los padres de familia de primaria y secundaria y bachillerato y les preguntan cómo está la educación en México, les van a decir que está muy bien. Y estamos de los últimos lugares en la OCDE, estamos más abajo que Chile y que Uruguay. Es decir, no hay una conciencia social. Entonces lo que les quiero decir es que no solamente basta la gobernanza en ese sentido, no quiero decirlo, no solamente basta, vamos a decir, la distribución de responsabilidades, también necesitamos que haya un cambio social de la percepción que se tiene sobre la educación en México. Gracias. Muchas gracias, maestro Bakov. Muy puntuales las observaciones también. Cerramos el proyecto de la plática de hoy con la aportación suya, Lourdes, por favor. Bueno, pues yo me trataría de centrar en cómo hacemos para que esta reforma se consolide. Es una reforma muy importante, es una apuesta en muchas dimensiones, y el trabajo de hacer un sistema basado en la gobernanza no es fácil. Yo pensaría que lo que hay que fortalecer son dos cosas que ya se han escrito mucho, pero que es difícil hacerlas en la práctica y hacerlas bien. Creo que hemos andado camino ahí y nos funciona. Una es el trabajo colegiado. No nada más en un comité de papel, sino realmente tenemos muchos órganos colegiados a nuestra disposición. Y estoy hablando de todo el sistema. El trabajo colegiado desde los consejos técnicos escolares, en donde lo que hay que hacer es que el director tiene que no reproducir un sistema de control y de gobernabilidad, sino justo tiene que dar la pauta para que los docentes y tal vez algunos miembros, como está establecido, del Consejo de Participación Social, se reúnan y empiecen a poner sobre la mesa qué quieren para la escuela y cuál es la ruta de mejora y de veras, o sea, escucharse, darse un día para trabajar juntos. Eso es practicar realmente el trabajo colegiado y la gobernanza. El Consejo Técnico de Zona, el Consejo Técnico de Nivel. Y cuando tenemos a todos los actores en la mesa y nos sentamos como autoridad educativa realmente a escuchar una propuesta, a poner atención, a que todos tienen la palabra. Por ejemplo, en media superior está CEPEMS. En el caso de Puebla, CEPEMS fue un gran instrumento de mejora de la calidad educativa, de abatimiento del rezago, de apoyo para la mejora a revertir los indicadores de abandono. ¿Por qué? Porque todos estaban sentados los organismos públicos descentralizados, que usualmente no se sientan a la mesa, estaban sentadas las universidades autónomas, estaban sentados todas las modalidades de bachillerato, los equipos de planeación y todos en este trabajo de colegio. Todos los martes a la misma hora discutimos temas comunes, proponemos cosas, revisamos indicadores, planeamos estrategias, no para salir bien en Planea o para tener el mejor lugar de todo el país. Realmente era una preocupación genuina de cómo hacemos para que los jóvenes aprendan más, aprendan mejor y tengan mejores posibilidades.
hay muchos instrumentos. Tenemos ahora una academia que se llama la Academia Poblana de Supervisores, en donde le metimos muchísimo trabajo de formación de formadores, les devolvimos su legitimidad y su liderazgo. Ellos son interlocutores directamente de la autoridad educativa, de la secretaria, en mi caso, yo presido, la secretaria también, todos los órganos colegiados. Es muchísimo trabajo. En términos prácticos, nos toma mitad de la semana, pero ahí estamos todo el tiempo. Son sesiones de cómo implementamos la autonomía curricular, qué ventajas tiene, qué desventajas, cómo le ponemos pies para que esto camine, y empezamos a subir desde abajo todas las preocupaciones de la escuela. El trabajo colegiado es una disciplina que ayuda a la práctica de la gobernanza, y el trabajo en redes. Eso también, yo creo que mientras no realmente fortalezcamos las redes de docentes, las redes de padres de familia, las redes de conocimiento, de comunidades. Por ejemplo, en los consejos técnicos hay 2 sesiones ahora que se llama trabajo entre escuelas. Ha sido realmente una maravilla el que 2 consejos técnicos compartan entre 2 escuelas. Esto sí funciona, y de ahí se van tejiendo redes de mejora, redes de acompañamiento entre pares, entre docentes, incluso entre alumnos. Entonces, si realmente queremos empezar a mirar un modelo de gobernanza donde podamos empujar la reforma, dejarla, consolidarla y crecerla, es a partir del trabajo colegiado, a partir de las redes, a partir de sentarnos y escuchar al otro. De otra manera, es prácticamente imposible construir juntos. Yo creo que estas son para nosotras, todo el sistema de Puebla ha sido el acento de cómo vamos perfeccionando y construyendo juntos el trabajo colegiado, las redes y en este sentido la gobernanza. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho a los 3 participantes su disposición, sus ideas. Nos sacamos 10 porque terminamos. Casi. No, perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Estamos terminando a la hora que me lo pidió usted, señor. Faltan las preguntas. Faltan las preguntas. Pero ya que me regañó, pues voy a aprovechar el regaño y voy a tomarme un minuto nada más para recapitular que en las aportaciones de los 3 participantes en términos de gobernanza abordamos, y ustedes lo pudieron ver, abordamos muchas aproximaciones de cómo sí sale adelante esta reforma, cómo sí puede consolidarse, desde la experiencia internacional y los 5 puntos que mencionó Agustina, desde la perspectiva de análisis del doctor Bakov, de cómo estaban cambiando las prácticas de gestión, cómo estaban cambiando hacia niveles hacia formas más horizontales y participativas, ¿no? El liderazgo pedagógico que mencionó, ¿no? Y el empujar a los padres de familia a reconocer la importancia de la educación, hasta la operación cotidiana con un nuevo modelo de gobernanza basada en el trabajo colegiado en el estado de Puebla, nos dan cuenta de cómo esta reforma sí puede avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es para mí una excelente noticia. Entonces, doctor Arzós, por favor. Muchísimas gracias por su participación. Abrimos espacio a algunas preguntas. Un aplauso, por favor. Tenemos micrófonos en todas. ¿Preguntas? Buenas noches, mi nombre es María Elena González Reyes y son 2 inquietudes las que me surgen. Una es dentro de los actores que se están incluyendo, pues ya se mencionaron docentes, padres de familia, directivos.
pero actualmente son pocos los docentes que van participando en las escuelas, porque los docentes o las escuelas normalistas están en una reducción de determinada cantidad de estudiantes. Y eso está ocasionando que actualmente en nuestras escuelas estamos recibiendo de otros perfiles hasta donde la Secretaría de Educación Pública nos los marca o nos los indica. Esto está siendo un problema actual en las instituciones. Esa es una pregunta, ¿hacia dónde se está enfocando? Si estamos en una reforma, ¿qué se tendría que hacer con esta situación que estamos viviendo en las escuelas? La segunda es, se dice de la autonomía. Entiendo que es un proceso el cual se está iniciando, que vamos caminando, estamos conociéndolo, diría yo. Y en este punto aún se nos impone un calendario, no se nos preguntan los días que tenemos que trabajar. No sé si solo sea mi caso y los demás a todos sí se les pregunte y les digan los días que tienen que trabajar. A mí tuve una situación que sí les quiero compartir ahora con el sismo. Yo estoy en Apizaco, Tlaxcala. Hubo 5 días que no se trabajó por toda la situación y por la histeria en la que entraron los padres de familia. Y la pregunta fue, somos de escuela particular, y la pregunta de los padres de familia fue, ¿vamos ahora a no pagar los 5 días o ustedes vamos a completar? ¿Ustedes qué va a pasar? Vamos a reponer. La respuesta fue, papás, no se preocupen, vamos a reponer los días de trabajo. Estamos en contraturno en consejos técnicos y algunos días que se tomaron. En educación primaria no hubo problemas, se aceptaron porque tuvimos que mandar un acta a los supervisores para que la aceptaran. Pero en la escuela secundaria dijeron, no podemos nosotros aceptar su propuesta de los días de trabajo que van ustedes a hacer porque ¿qué va a decir el secretario de Educación? Nosotros tenemos la exigencia de padres de familia, no trabajamos solos. Y también, como han dicho ustedes, es importante escucharlos. Son situaciones reales que se presentan en nuestras instituciones y que es a veces difícil de afrontar. Fue difícil de afrontar ahora en el sismo porque se cayó, sabemos que todo el mundo nos enteramos que se cayó una escuela y las lupas se fueron a las escuelas. La exigencia fue muy difícil con los papás. La situación fue de agresividad, no sé si fue solamente conmigo o no le pasó a nadie más, pero fue difícil y nosotros en nuestro caso, cada quien se las arregla como puede, porque ¿de dónde recibimos apoyo? ¿De dónde recibimos ayuda? Son situaciones complejas que ciertamente nosotros son 5 días, 6 días los que sufrimos y que se les van a reponer a los papás las clases y que tuvimos reuniones con todo el personal para ver qué hacer nuestros protocolos, decimos porque en donde estamos no es zona sísmica, pero ahora sí nos afectó. Esas son las situaciones reales ya, donde estamos viviendo esto. Esas son mis 2 inquietudes, una en cuanto a los docentes con perfiles diferentes que están entrando a nuestras instituciones y que en realidad un docente tiene un perfil muy concreto, diferente a otros. Gracias. Muchas gracias. Yo le pediría a la subsecretaria, si no les importa, porque la subsecretaria, a final de cuentas, entre las responsabilidades gigantescas que tiene, es enfrentar esas situaciones en el estado de Puebla, donde efectivamente pues, resintió y está muy resentido todavía de eso, ¿no? Entonces, conciso, breve. Sí, por favor. Gracias. ¿Qué hicimos? Sí, en efecto, es una situación extraordinaria que requiere medidas extraordinarias. No es fácil, sin duda no es fácil y se requiere buena voluntad, disposición. Concretamente, en el caso de Puebla, lo que se hizo para este tema fue consensar con el sindicato. O sea, no es un tema sencillo. Entonces, se trabajó una propuesta con todos los directores,
Nuestra propuesta va muy cercana en el sentido de trabajar consejos técnicos escolares a contraturno, en sábado o de manera seccionada. Esto se llevó a la mesa de todas las negociaciones para ganar 10 días, 7 días del consejo técnico, un día adicional en diciembre, 2 días al final del ciclo escolar, calendario de 185 o de 195. Adicionalmente, y yo creo que aquí esta es la parte de innovación que es muy importante, se diseñaron unidades didácticas que, aprovechando la contingencia del sismo desde preescolar hasta media superior, y esto lo hicieron los colegiados, desarrollaron cómo vamos a integrar contenidos de manera de aprovechar el tiempo. Estas están disponibles en internet, en la página, para todos los docentes de Puebla y de todo el país, si así lo quieren, ahí están. De manera que esto se les dio a conocer a los papás de no es que vamos a perder tiempo, vamos a consolidar y a identificar cuáles son los aprendizajes y vamos a englobar cosas, hacer ejercicios transdisciplinarios. Y la tercera, nos vamos a ir sobre cursos de verano, de manera que las escuelas que así lo requieren podemos recuperar aprendizajes, pero todo se consensó con los directores, los supervisores, la estructura y el sindicato. Y el sindicato dio a conocer a los supervisores cuáles fueron las medidas para recuperar el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Yo tengo 2 preguntas para el maestro Rakov. Una era sobre la primera pregunta que hicieron en el panel, que era sobre la articulación y… es que la apunté. La articulación y la legitimidad en el tema de la evaluación y cómo era un reto convencer a los involucrados, ¿no? Y ahí, pues mi pregunta era también relacionada a lo que mencionó de que esta reforma era una serie de reformas, ¿no? Que no nada más se llama una reforma, pero hubo muchas pequeñas. Si incluso se iba a volver a reformar el tema de la evaluación, pensando en el segundo comentario que hizo de la evaluación de la participación de los directores en el aula, ¿no? Ahorita se está evaluando a los docentes de una manera y no tienen mucha evaluación en el aula, por así decirlo, que es cuando pues están en acción, ¿no? Entonces quería hacer esa pregunta. A ver, voy a empezar con la segunda y a ver si me recuerdo la primera, pero la segunda la tengo muy clara. Sí, por supuesto que se está haciendo un convencimiento, ya recordé, un convencimiento. O sea, la reforma educativa seguramente va a consolidarse cuando el profesor se apropie de ella. En la reforma en todos los sentidos, porque aún en la reforma curricular el profesor es digamos un activo, es una persona central en ello, ¿no? Y conforme él se vaya convenciendo de que es a favor de la educación, a favor de sus estudiantes e inclusive a favor de él y de su comunidad, en ese sentido la reforma se va a ir consolidando. En el caso de los docentes, digamos que pasaron por el ingreso y que ahora para tener una plaza concursan y se la ganan ellos, lo que les puedo asegurar es que ahorita deben de ser algo así como un poco más de 100,000 profesores en el país que han ahora entrado por esa vía, pues son los primeros beneficiados. Muchos de ellos dirían, es que sin un concurso abierto, nunca hubiera tenido yo oportunidad de haber entrado al sistema educativo porque no tenía conocidos, porque no tenía formas de entrar. Me abrieron la oportunidad, concursé y gané mi plaza. Desgraciadamente, no puedo decir que esto se haya implementado sin problemas y que se siga y que no haya problemas para implementación. Hay muchos estados, hace
un par de días salió en Chihuahua, por decirlo así, un tema importantísimo, que seguían imperando las políticas y las prácticas viciadas de antaño, en donde un grupo de burócratas o de gente del sindicato son los que dicen quiénes entran a favor, a cambio de. Entonces yo digo que ese es un tema que se va a ir ganando poco a poco, porque la gente va, digamos, viviéndolo en carne propia. Ahora, en cuanto a los directores, igualmente a los directores, como a los docentes, como a los supervisores, como a los asesores técnicos pedagógicos y otras figuras, también se les evalúa. En ningún caso se les puede evaluar in situ. O sea, que alguien, un observador, vaya y vea y observe qué es lo que está haciendo el director en cuanto a la gestión, o el docente en cuanto a su práctica pedagógica de todos los días, por la razón sencilla que es inmenso nuestro país, es diverso, y tendríamos que nosotros sacar a profesores de otras aulas para que fueran a observar, en el mejor de los casos, un día, vamos a decir. Y también la literatura dice que un día o unas horas no es suficiente para observar la práctica, digamos, pedagógica con justicia a los docentes. Y lo que sí puedo decir es que la mejor práctica que hemos podido hacer es tener evidencias indirectas de las competencias de los profesores. Si conocen su materia, si saben cómo planear, si saben cómo intervenir, si saben cómo evaluar, aunque sea de manera indirecta. Y sabemos que tiene limitaciones, pero es la forma que hemos podido acercarnos de la mejor manera posible. Muchas gracias, agradecemos a los panelistas su presencia, así como al maestro Gómez Morín su moderación como moderador. Y vamos a entregarles unos pequeños reconocimientos, por favor. Agustina Blanco. A Lucero Nava, por favor. Eduardo Bakov. Y Lorenzo Gómez Morín, muchísimas gracias.